Masejet Gitin, Daf Lamed Alef Amud Alef 31a, 7 líneas de arriba para abajo. La Mishnah a continuación nos sigue hablando sobre el tema de Hezkat Haim, Hezkat Kayamim, la suposición que sigue el estatus anterior. O sea que si había un estatus anterior y no sabemos si cambió o no cambió, vimos a una persona y pasó un tiempo y no sabemos qué pasó con él, normalmente decimos que ¿qué? Hezkat Haim, que hacemos una suposición y asumimos que se mantiene el estatus anterior, que sigue en vida y no sospechamos que murió. Adicionalmente, quiero dar otro punto de introducción. Como vimos en la clase anterior, una persona puede sacar frutas para terumot y mastrot. ¿Qué es terumot y mastrot? Una cosecha. La persona, cuando tiene una cosecha, tiene que sacar terumá para el Cohen, 2%, primer diezmo para el Leví, y segundo diezmo, dependiendo del año, a veces va para los pobres y a veces pertenece a uno mismo, al dueño de la cosecha, pero debe comerlo ¿en dónde? En Jerusalén. Si no puede llevar las frutas para Jerusalén, porque son muchas, agarra un valor de dinero equivalente a esas frutas y redime la santidad de ese segundo diezmo hacia el valor de dinero, lleva el dinero a Jerusalén y Jerusalén compra esas frutas y las come allá. Importante saber también, como vimos también en la clase anterior, cuando yo tengo frutas en una ciudad, ¿sí? Y tengo frutas en otra ciudad, en una segunda ciudad, y ambas no se sacó trumot y mastrot, vamos a decir que tengo 100 frutas en la primera ciudad y 100 frutas en la segunda ciudad. Entonces, cuando tengo que sacar 10 para el diezmo, por decir, tengo que sacar 10 y 10. La persona puede sacar 20 de la primera ciudad y saca de Jehová a la de la primera ciudad y la segunda ciudad. O sea que para sacar el diezmo de cada cosecha no es necesario que sea de cada cosecha, sino puede sacar de otra cosecha para la otra que se encuentra en otro lugar. O sea, que mientras que sea el total, correcto. Entonces, por lo mismo, muchas personas siempre tenían unas frutas guardadas, ¿sí? Frutas o cosecha guardada, que de ahí todo el tiempo estaban sacando los trumot y mastrot de la cosecha que estaba cosechando, ¿sí? Siempre tenían una fruta guardada, que de ahí siempre sacaban los trumot y mastrot para la cosecha que estaban teniendo ahorita. Entonces viene la Mishnah y nos dice lo siguiente: Ameniach perot liot mafrisha lehem terumah o mastrot. Maot liot mafrisha lehem master sheni mafrisha lehem becheskat shem kayamim. ¿Qué pasa a una persona que tiene unas frutas que son tevel, sí, que no están arregladas, que nunca se les sacó trumot y mastrot, y las tiene guardadas en una esquina, en un depósito especial, por decir? ¿Para qué? Para usarlas a esas como terumot y mastrot de las cosechas. Terumá y mastrot de las cosechas. Igualmente, tiene unas monedas guardadas en un cajón, por decir, que esas son las monedas que él usa para redimir la santidad de Maaser Sheni cuando hay que comer en Jerusalén, ¿sí? Y colocarlas en esas monedas. La pregunta es si él puede redimir la santidad de Maaser Sheni y colocarlas sobre esas monedas, o sacar trumot y mastrot de la cosecha basándose en esas frutas que tiene en el depósito, ¿sí? Basándose en que esas frutas todavía siguen bien. ¿Quién te dijo que siguen bien? La última vez que la viste siguen bien, pero puede ser que ya se dañaron. La última vez que la viste las monedas que están en el cajón, pero puede ser que ya no están las monedas en el cajón. Entonces la pregunta es si puede la persona asumir que todo sigue bien, todo sigue igual y proceder a sacar trumot y mastrot de esas frutas en el depósito para la cosecha, o redimir la santidad del Maaser Sheni sobre las monedas que encuentran en el cajón sin saber que se encuentran ahorita y que no se perdieron las monedas y que no se pudrieron las frutas. Dice la Mishnah, no hay ningún problema. Hezkat Kayamim. Aplicamos la suposición, hacemos la suposición y asumimos que las monedas se encuentran como el estatus anterior y las frutas se encuentran como el estatus anterior y todo sigue perfecto y se puede sacar trumot y mastrot de una cosecha. Se puede sacar trumot y mastrot de esas frutas en depósito sobre la cosecha que está en otro lado y se puede redimir la santidad de un Maaser Sheni sobre las monedas que se encuentran en dicho cajón que mencionamos. Imavdu Hareze Hoshesh Meetlet. Ahorita, ¿qué pasa si la persona fue a verificar? ¿Sí? Sí, la persona fue a verificar las monedas y se dio cuenta que ¿qué? Se perdieron las monedas. Ya no están más las monedas allá. O fue a ver las frutas que estaban en el depósito, que tenía reguardadas siempre, y cuando se las fue a ver, ¿qué pasó? Ya estaban podridas. Ya se dañaron. Dice la Gemara, entonces ahorita tenemos una duda. Todo lo que él separó de trumot y mastrot basándose en estas frutas de depósito y todo lo que redimió la santidad de Maaser Sheni basándose en las monedas en el pasado, ¿qué hacemos? Tenemos duda ahorita, así que si en el momento que sacó el Maaser ya estaban podridas las frutas, o en el momento que redimió el Maaser Sheni ya se habían perdido las monedas o no. Dice la Mishnah, es una duda y por lo tanto sospechamos 24 horas, vamos a explicar exactamente qué 24 horas, pero sospechamos las 24 horas que ¿qué? Esas 24 horas sospechamos de que las frutas estaban podridas y que las monedas se perdieron. Así dice la Pielazar. Vamos a explicar que 24 horas de qué, a dónde, hacia dónde, cómo se cuentan estas 24 horas.
Sigue diciendo la Mishnah. Rabbi Yehuda Omer bishlosha perakim botkim et hayain bekidum shel motzei hag ubehotzat tzmadar ubeshat knisat maim baboser. Dice Rabbi Yehuda, hay 3 momentos del año que se verifica el vino. Y explico. Cuando la persona, igual que Trumot y Masrot, tiene que sacar Trumot y Masrot de unos vinos que hizo. Y él, para los Trumot y Masrot de vinos, siempre guarda en un depósito vinos. Y de ese vino, el que es del vino del depósito, saca Trumot y Masrot para el vino nuevo que está haciendo. Para poder hacer eso, él tiene que verificar 3 veces al año de que el vino que está en el depósito no se avinagró, no se puso vinagre. Para que así pueda sacar máser, porque sospechamos que sacó máser. ¿Cuáles son esos 3 momentos que verifica? En 3 épocas. Cuando empieza a soplar el viento del este, sí, que es un viento muy, muy caluroso, después de la festividad de Sukkot, 1. 2. Cuando es la época, la estación, que las uvas empiezan ya a crecer y los racimos, ya la flor se cae y los racimos empiezan a crecer y se ve como en forma de racimo, ¿sí? Después de que ya se cae la flor. Y 3, cuando ya la uva aún crece más y ya no es nada más una pelotita, sino tiene un poquito ya de líquido, ya adentro ya se puede sacar un vino, no un muy buen vino, pero se puede sacar un vino. En esos 3 momentos se verifica el vino que está en el depósito para asegurarnos que ¿qué? Que no se avinagró y que se puede usar ese vino del depósito para Trumot y Masrot del resto de los vinos. Así nos dice la Mishnah. Viene la Gemara y nos dice lo siguiente. Mai met let. Rabbi Yohanan amar met let shel bedika, Rabbi Elazar ben Antignos omer mishun Rabbi Elazar ve Rabbi Yanai met let shel hanacha. Tnan, אם עבדו הרי זה חושש מעת לעת, וישמע למאן דאמר מעת לעת של בדיקה שפיר. אלא למאן דאמר מעת לעת של הנחה, היי מעת לעת, עד מעת לעת מבעלה, קשיא. Viene la Gemara y al principio se enfoca en lo que dijimos en la Mishnah, me'et le'et. Mencionamos en la Mishnah que si encontró las monedas que no se encontraba, que ya no estaban, si fue a verificar el cajón de las monedas para que se redimen las Maaser y no las encontró, o fue a verificar las frutas que tiene el depósito, que normalmente ahí saca, eso es lo que usa para tomar más de otras cosechas, y vio que se pudrió, sospechamos que las últimas Trumot y Masrot que hizo, basándose en ese depósito, o las últimas redimir, la Kedushá de Maaser Sheni, basándose en esas monedas que están en el cajón, las últimas 24 horas, sospechamos que no sirvió. Dice la Gemara, ¿cómo que las últimas 24 horas? Y esto es lo que vamos a explicar. ¿Qué te refieres 24 horas? 2 opiniones. Rabbi Yohanan opina las últimas 24 horas previa a que se dio cuenta que las frutas están podridas, previa a la verificación. O sea, previo al momento que se dio cuenta que están podridas las frutas y previo a que se dio cuenta que no estaban las monedas. O sea, si el miércoles al mediodía, ¿sí? Se fue y verificó y se dio cuenta que las frutas están podridas y se perdió las monedas, pues desde el martes mediodía, ¿sí? Todo lo que hizo desde el martes mediodía, las últimas 24 horas del martes mediodía hasta miércoles mediodía, esa media hora sospechamos que esas 24 horas sospechamos que estuvo podrida la fruta y que se perdieron las monedas, y por lo tanto si la persona sacó Trumot y Masrot o redimió la Maaser Sheni para la santidad, en esas 24 horas sospechamos de que no sirve. Sin embargo, si fue Trumot y Masrot previo a esas 24 horas, antes del martes mediodía, sacó el Maaser Sheni que hizo, redimió antes del martes mediodía, ahí nos sospechamos y decimos de que asumimos que las frutas estaban bien y asumimos que las monedas se encontraban ahí. O sea que la sospecha que tenemos únicamente las 24 horas previas, dentro de las 24 horas previas a la verificación, al momento que nos dimos cuenta que están podridas las frutas y que no están mal las monedas. Así opina Rabbi Yohanan. Sin embargo, Rabbi Elazar, hijo de Antignos, dice el nombre de Rabbi Elazar, hijo de Rabbi Yanai, no señor, me'et le'et shel hanacha. ¿Qué significa esto? Lo que sospechamos es no las últimas 24 horas previa a la verificación, no, sino el último momento previo a la verificación, cuando las dejaste ahí y la viste que estaban bien las frutas y viste las monedas que estaban bien en el cajón, por las 24 horas posterior a la última vez que lo viste, no sospechas. Pero después de 24 horas hasta el momento de verificación, sospechas. Así nos dice, o sea que es mucho más tiempo que sospechas. Desde el momento de verificación hasta mucho antes, 24 horas posterior a la última vez que las viste. Y la Gemara pregunta que en la Mishnah no nos cuadra el lenguaje según esta opinión, porque en la Mishnah está escrito me'et le'et. Dice la Gemara, según la primera opinión es 24 horas, pero según la segunda opinión debería decir ad me'et le'et. Hasta 24 horas después que la viste la última vez, no sospechas, ¿sí? Y después sí sospechamos. Entonces dice la Gemara, no me cuadra el lenguaje. Según la primera opinión cuadra por el me'et le'et, las últimas 24 horas, dentro de esas 24 horas sospecho. Pero según la primera opinión, el 24 horas no es que dentro de las 24 horas sospechas, es 24 horas después, ¿sí? De que la verificaste que estaba todo bien,
hasta que lo encontraste, todo ese tiempo lo sospecha, o sea que sospecha mucho más de 24 horas. Entonces debería decir la Mishnah, admet leet, hasta 24 horas no sospecha. Después de 24 horas de la última verificación, no de la verificación, de la última vez que la viste previa a esta, ahí es cuando no sospechamos. Dice la Gemara, no cuadra el lenguaje de la Mishnah, y efectivamente dice la Gemara, Kashia, eso sí es una prueba a favor de la primera opinión. Sigue diciendo la Mishnah, Dibre Rabbi Elazar, Amar Rabbi Elazar, Halukim Alab Jaberabal Rabbi Elazar, de Tnan, Mikve Shenimdat Venimtza Haser, escuchen esto, Kol Tearot Shenahasu al Gabab, le Mafrea, Ben Bershut Yahid, Ben Bershut Rabim, Temeot. Pshita de Halukin, Mao de Teima, Mai le Mafrea Metlet, Kamash Balan. De todas maneras, vimos en la Mishnah, dice la Gemara, que según Rabbi Elazar, sospechamos de que las frutas se pudrieron y no se puede sacar más trumot basrot, no se pudo sacar más trumot y basrot basados en ellas, y las monedas se perdieron y no se puede redimir más la santidad, 24 horas, ¿sí? Así vimos. O sea, no todo el tiempo, sino nada más 24 horas. Significa que, por decir, el 1 de enero, ¿sí? La persona verificó y estaban las frutas todo bien, y la moneda estaban todo bien. De repente, el 1 de junio, posterior, encuentra que las frutas están podridas y las monedas no se encuentran. En ese caso no dice Rabbi Elazar, nada más sospechamos 24 horas. Dice la Gemara, quiero que sepas que los compañeros de Rabbi Elazar discuten con Rabbi Elazar, porque está escrito en la Mishnah, Masejet Mikvaot, ¿qué pasa una persona que verificó un mikve? Y el mikve lo verificó, ¿cuánto tiene que tener el mikve mínimo? 40 sea. Efectivamente verificó, tenía 40 sea. Así verificó el 1 de enero, vamos a ponerle fecha, ¿sí? Después del 1 de junio, viene y se da cuenta que ¿qué? Lo verifican y no tiene 40 sea, tiene 30. Tapa azul. La pregunta es, ¿de cuándo decimos que está azul? Dice la Mishnah, todas las purezas, todas las sumergiones, todo lo que se hizo previo, todo lo que se sumergió allá, en ese migbe, antes le mafrea, todo el tiempo, aparentemente, antes todo el tiempo, ya sea que sea Reshut Yahid o Reshut Rabim, decimos que se mantiene impuro, hasta que no tengamos una seguridad. ¿Sí? Dice la Gemara, aparentemente también en nuestro caso. En nuestro caso debería ser, según esa opinión, que decimos que todo, desde el momento de verificación hasta la última vez que lo viste antes, todo debería estar mal. Y aquí vemos que Rabbi Elazar dice nada más que 24 horas, nada más sospechas. No todo el tiempo por retroactivo, sino nada más un tiempo específico, según Rabbi Elazar. Dice la Gemara, vemos que esos jajamim, sus compañeros discuten y opinan que una vez que encontramos que la cosa está mal, asumimos que está mal hasta la última vez que asumimos que seguro estaba bien. Dice la Gemara, obvio que discuten, ¿qué me vienes a decir? Dice la Gemara, uno hubiese pensado, como está escrito en la Mishnah, en el Bedín, que cuando encontró el 1 de junio el migbe que no está bien, ¿sí? Y tiene 30 sea, y está escrito que le mafrea, decimos que retroactivo, decimos que no está bien, ¿sí? ¿Qué significa retroactivo? No todo el tiempo retroactivo hasta el 1 de enero, sino nada más 24 horas, como la opinión de Rabbi Elazar en nuestra Mishnah. Por eso nos viene a enfatizar aquí Rabbi Elazar Ben Pedati, nos dice que efectivamente Rabbi Elazar Ben Shamoa discute con los jajamim. Los jajamim discuten con Rabbi Elazar Ben Shamoa. Rabbi Elazar Ben Shamoa opina que nada más sospechamos 24 horas del tema, y los jajamim que discuten con él opinan que no nada más 24 horas ni nada, sino todo el tiempo hasta el 1 de enero, hasta que aseguramos de que efectivamente está bien. Sigue diciendo la Gemara, Rabbi Yehuda Amar B'Shosha Perakim Bejuletana, Bekidum Shel Motzei Hechag Shel Tekufa. Mencionamos Rabbi Yehuda, que Rabbi Yehuda dice que con una persona que tiene vino en el depósito que lo usa para terumot y masrot de otros vinos, ¿sí? Hay que verificarlo 3 veces al año, en 3 momentos, para asegurarnos que no se avinagró, que no se dañó, que sigue bien. Y uno de esos momentos dijimos en la Mishnah, es cuando viene el viento del este, que es muy caliente, después de la fiesta de Sukkot. Dice la Gemara, adicionalmente tiene que ser Shel Tekufá, o sea, tiene que empezar la temporada posterior a Sukkot. Si no empezó la temporada después de Sukkot, el frío, si no empezó, entonces ahí decimos que aunque ya vino ese viento y pasó Sukkot, no sirve. O sea, tiene que ser el momento tiene que verificarlo después del momento que vino el viento del este, pasó Sukkot y entró la temporada posterior a Sukkot de climática. Sigue diciendo la Gemara, Tania, Rabbi Yehuda Omer Shosha Perakim Mochrim et HaTevuah, Lifnei HaZera uBeshat HaZera uBepros HaPesach, uBeshosha Perakim Mochrim et HaYain Bipros HaPesach uBipros HaZeret uBipros HaChag Beshemen me'atzeret va'ilach Lema ilcheta amarra veitem arrapapa leshutafin Mikan va'ilach May amarra kol yoma pirkehu. Dice la Gemara lo siguiente, ya que mencionamos que hay 3 momentos que se verifica el vino que uno guarda en el depósito para sacártelo de otros vinos, la Gemara menciona que hay otros 3 momentos que hay otras cosas que también son 3 momentos. Dice la Gemara, dice Rabbi Yehuda en la varita lo siguiente, 3 momentos en el año que se vende el trigo costoso, bien caro. ¿Cuándo es? Antes de la época de sembrar,
porque todo el mundo quiere comprar trigo para poder sembrar esos granos, ¿sí? En el momento de la siembra, que todo el mundo está sembrando las semillas y por lo tanto quieren comprar trigo para poder ¿qué? Para poder comer. Y 15 días antes de la festividad de Pesaj, que también el trigo es costoso. ¿Por qué? ¿Qué hacen en Pesaj? Necesitan hacer las matzot. Entonces necesitan comprar, muy bien, necesitan comprar mucho trigo. En esos 3 momentos se vende el trigo costoso, se eleva el valor. Igualmente hay 3 momentos que se vende el vino en un valor alto. Antes de Pesaj, 15 días antes de Pesaj, 15 días antes de Shavuot y 15 días antes de Sukkot, que también se vende caro. ¿Por qué? Por las festividades. Yain, samach, leva menos, mitzvah de tomar vino. Entonces la gente compra. Y por último, el aceite, ¿cuándo es el momento más costoso? Después de Shavuot, en adelante. Bien, la Gemara pregunta, ¿qué me quieres decir tú, rápido? Una baraita para decirme cuándo se venden caro. ¿Qué me quieres decir? ¿Cómo manejar un supermercado? ¿Cómo fijar los precios? ¿Qué me vienes a enseñar? ¿Qué tiene que ver esto con un tema lógico? Dice la Gemara, te voy a explicar qué pasa si hay trigos que pertenecen a 2 socios, a un par de socios. Normalmente para que uno venda, tiene que pedirle permiso al segundo, y para que el segundo venda, tiene que pedirle permiso al primero, tienen que estar de acuerdo. Dice, nos viene a enseñar que en este momento, ya que es costoso, uno puede vender, y es un buen precio para vender, porque uno va a ganar bien, puede vender un socio sin autorización del segundo socio, e igualmente viceversa. E inclusive si lo vendió en un buen precio y al día siguiente subió más todavía, no le puedes decir segundo socio, viste, tú pagas la diferencia porque lo vendiste un día antes. No, es un buen precio, se puede vender sin autorización en estos momentos, sin autorización del segundo socio. Dice la Gemara, ¿qué pasa después de estos momentos? Después de estos momentos, dice la Gemara, después de estos momentos también se puede vender sin autorización del socio. ¿Por qué? Porque es más económico, es más económica, hay una tarifa fija, entonces el socio puede venderlo porque sin autorización del otro, porque eso es la tarifa. También si baja o sube no hay tanta diferencia. Entonces según esto sale que los socios respecto a los trigos van a poder vender antes 15 días antes de las fiestas, o en estos momentos que mencionamos antes, ¿sí? En estos momentos y después a estos momentos se puede vender sin autorización del socio, porque en esos momentos está elevado el precio y después está muy fijo el precio y puede venderlo sin autorización. ¿Cuándo se va a necesitar autorización del socio? Previo a los momentos mencionados, ¿sí? Que ahí son precios que suben y bajan, y ahí sí hay que acordar con el socio que él tiene cuánto lo vamos a vender, y no puede vender de manera autónoma, fijar un precio sin autorización del otro. Sigue diciendo la Gemara. Ya que mencionamos el viento que sopla del este, que es un viento muy caliente, la Gemara nos trae diferentes cosas mencionadas sobre este viento. Dice la Gemara lo siguiente, está escrito en Yoná, en el libro de Yoná. Vayhi kizroach hashemesh vayman Elohim ruach kadim harishit. Mai harishit amar Rab Yehuda b'shah shemenashevet osat telamim bayam. Amarle Rabba, yache enu dichtiv atach hashemesh rosh Yoná vayit'anlaf. El amar Rabba b'shah shemenashevet mashteket kol aruchot mipanea. Dice la Gemara lo siguiente, está escrito en el versículo, cuando salió el sol y a Dios mandó un viento kadim, o sea, un viento del este, harishit, ¿sí? El viento del este que estábamos mencionando antes, que es un viento del este que viene del Mizrach, muy caluroso. Y se llamaba harishit. ¿Qué significa harishit? Dice la Yehuda, explica, era un viento del este muy caluroso, pero muy fuerte al mismo tiempo, que tan fuerte que era, que causaba surcos en el agua. ¿Saben? Cuando hay olas, causaba olas en el agua. Y parecía que era como Joresh, parecía como si fuese que está arando la tierra, arando el agua, porque había olas, ¿sí? Sin embargo, le pregunta a Rab Yehuda esta explicación. De inmediato después está escrito que Yoná, que vino el sol, y Yoná por el calor se desmayó. ¿Qué tiene que ver Harishit? ¿Qué tiene que ver que era tan fuerte el viento e hizo olas con el desmayo de Yoná? El desmayo de Yoná fue a raíz de el calor. ¿Qué tiene que ver Harishit? Porque el Naví, el profeta, me tiene que decir Harishit. Por eso Rabá dice otra explicación que se refiere a qué, que era un tipo de viento que cuando soplaba este viento del este caluroso, callaba y silenciaba al resto de los vientos, ¿sí? O sea, cuando venía, los otros vientos refrescaban y venían, pero cuando venía este viento del este, tumbaba a todos y dejaba a todos afuera, y no había nada de aire ni de frescura, sino era caluroso. Y Harishit se refiere a Jeresh, viene la palabra Jeresh, sordomudo, ¿sí? ¿Por qué? Porque callaba a los demás vientos y era único, era autónomo, él tumbaba a todos. Y ahorita sí tiene que ver con la desmayada de Yoná, porque nos viene a decir el versículo que era un viento fuerte, muy calor, que opacaba al resto de los vientos, que callaba al resto de los vientos, y por eso causó que Yoná sí tiene una relación con el Harishit, con el desmayo de Yoná.
Veainu dichtiv, asher begade jajamim beashket eretz midarom. ¿Qué significa este versículo? Amar Rav Tachlifa bar Rav Hasda, Amar Rav Hasda, ematai begade jajamim beshah sheishkit eretz midarom, shebeshah shemenashevet mashteket kol aruchot mipanea. Dice Rav Tachlifa, hijo de Rav Hasda, en nombre de Rav Hasda, que la explicación de este versículo se refiere cuando se calientan las ropas, cuando se calienta el mundo, ¿sí? Cuando el viento, un segundito. Cuando el viento que trae, cuando el frío, la frescura que trae el viento del sur, se calla. ¿Y cuándo se calla? Cuando viene el viento del este, que viene y silencia, opaca el resto de los vientos y calienta todo, como mencionamos antes, que es un viento harishit de Jeresh, que opaca y cae y silencia a los demás y afecta el impacto del resto de los vientos, se mantiene nada más el impacto del mismo, como la explicación de Rabba. Sigue diciendo la Gemara otra cosa que tiene que ver con vientos. Rabuna vera hasda buyatbe, halef ve'azil geniva alayu. Amar had de Jabre, neikum mekamet de barorianu. Amar leidach, mekamet palga'a, neikum. Dice la Gemara, Rabuna y Rav Hasda estaban juntos. Escuchen los nombres. Rabuna y Rav Hasda estaban sentados juntos. De repente pasa enfrente de ellos una persona llamada Geniva. ¿Sí? Uno de los Boraim pasa por encima. Vino uno y le dijo a su compañero, Rabuna y Rav Hasda, uno le dijo al otro, mira, vamos a pararnos, porque es un Tamid Jajam, este es un Bentorá, ¿no? Es un Jajam importante, vamos a pararnos. Le responde el otro, yo no me voy a parar por alguien que causa discusión en el pueblo de Israel. Yo no voy a respetar a alguien que causa discusión, que hace mahloket. No lo voy a respetar, no lo voy a respetar. Adeaji, ateu le gabayu, amar leu bemaskitu, amrule berujot, amar leu aji amar Hanan barrab amar rab, arba rujot menashvot becholion, beruach tzeforim menashevet im kulam. שאלמלא כן, אין העולם מתקיים אפילו שעה אחת, ורוח דרומית קשה מכולם, ואלמלא בנץ מעמידה, מחרבת כל העולם כולו מפניה, שנאמר, המבינתך יעבר נץ, יפרוס כנפיו לתימן. En ese momento, después de que pasó eso, que uno se paró y otro no se paró, uno se paró por respeto a Gniva, y el otro dijo que ¿qué? No me voy a parar porque él hace discusión. Se les acercó Gniva a estos dos, a Rabuna y Rav Hasda, y dice, ¿qué están estudiando ahorita? Le dice, no, estamos hablando sobre los vientos. Le dice Gniva a Rabuna y a Rav Hasda, a los dos, le dice, mira, quiero te voy a decir algo. Rav Hanan Barraba dijo en nombre de Rab que hay 4 tipos de vientos que soplan cada día. El viento del norte, el viento del este, el viento del sur y el viento del oeste. Y el viento del norte siempre sopla con el resto, a la vez con los demás. Porque si no hubiese sido así, el mundo no pudiese haber vivido, no se pudiera haber más sostenido. Y el peor de los vientos, que es un viento muy frío, es el viento del sur, ¿sí? Que es un viento que viene del sur muy frío y es muy peligroso. Y si no hubiese estado el malaj, el ángel llamado Netz, que es un tipo de ave, pero se le llamaban así porque se parecía a esta ave, que él con las alas de él, ¿sí? Él paraba el viento que venía del sur, porque si llegaba directo era peligrosísimo, destruía el mundo. Se lo paraba, como está escrito en el versículo, que Yaver Netz, este malaj, y Frosken afable Temán, alzaba sus alas para Temán, que estaba en el sur, para que el viento del sur no llegue. O sea, algo relacionado, una historia relacionada con vientos. Otra historia respecto a los vientos. Rav Nachman bar Yitzchak Abuyat, Ve'avi Chali Ve'azil, Rav Nachman bar Yaakov, Deatik Beguarka de Daava. Upari sale sarbala de Jarte, Rav Azil legabe, Rav Nachman bar Yitzchak lo hace legabe. אמר דימה מאישי דברש גלות ענינו, רבא צריך להוא, אנא לא צריכנה להוא, כדחז רב נחמן בר יעקב אבי, אזי לגבי, גלי לדרעי, אמר, שדיה נשיב. Dice la Gemara, estaba Raba y Rab Nachman juntos, estaban sentados juntos y de repente pasó enfrente de ellos Rab Nachman bar Yaakov. Sí, otra vez, escuchen los nombres para que no nos confundamos. Estaban sentados Raba y Rab Nachman bar Yitzchak. Y pasó enfrente de ellos otro jajam que se llama ¿qué? Rab Nachman bar Yaakov, otro Rab Nachman. ¿Sí? Estaba sentado en una carroza, pasó enfrente de ellos una carroza de oro y tenía vestido una túnica así de tejelet, de celeste bonito, así elegante. Raba de inmediato fue donde él para saludarlo y recibirlo, y Rab Nachman bar Yitzchak no fue a visitarlo y a recibirlo. Dijo, mira, seguramente Rab Nachman es familiar de Resh Galuta, ¿sí? Rab Nachman bar Yitzchak, el que pasó, es familiar de Resh Galuta, el líder de la generación, y por lo tanto Raba es importante, él necesita estar en contacto con el líder de la generación, por si acaso cualquier cosa que él necesita, pero yo, Rab Nachman bar Yitzchak, yo ya soy de por sí familia del líder de la generación, no necesito buscar contactos, ya tengo contactos, ¿sí? Sin embargo, cuando se dio cuenta
que, o sea, al principio este Rav Nachman bar Yitzhak pensaba que el que estaba pasando era una persona, no sabía quién, era una persona que estaba conectada con el líder de la generación. Él dice, yo no necesito tener contacto con él. Pero después cuando se dio cuenta que era Rav Nachman bar Yaakov, que era un jajam grande, ahí sí fue a saludarlo y a visitarlo, y de repente ve que Rav Nachman bar Yaakov se levanta las mangas, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaba soplando el viento del este, que es un viento caliente, ¿sí? Y dijo, Shadia Nashiv, está soplando el viento del este, que como dijimos antes es un viento caluroso. Sigue diciendo la Gemara, Amarra Baji Amarrab, Ishama Pelet Bo, Ushmuel Amar, Afilu Margaliche Bayam Markevet Bo, Rabbi Yohanan Amar, Afilu Shichvat Zera Shebemei Isha Masrachat Bo. Dicen esos jajamim tres cosas diferentes respecto al viento Kadim, al Ruach Kadim, al viento que viene del este, que es muy caluroso. Afecta tanto, dice Rab, que una mujer que está embarazada puede abortar. Shmuel dice, afecta tanto que inclusive una perla que está en el mar se puede pudrir del calor. Y Rabbi Yohanan dice que del calor, de tanto calor que hay, que si hubo intimidad entre una pareja, ¿sí? el zera, el semen, se puede también pudrir y no tener efecto, que la mujer no quede embarazada. ¿Por qué? Por el calor que hay afuera. Imagínense ustedes, y no queda embarazada. Dice la Gemara, Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Ushloshta mikra echad darshu, ki hu mi ben achim yafri, יבוא קדים רוח השם ממדבר עולה, ויבושו מקורו וגומר. יבושו מקורו זה מקורה של אישה, ויחרה מעיינו זו שכבת זרע שבמי אישה, הוא איש אוצר כל כלי חמדה, זו מרגלית שבים. Dice Rav Nachman bar Yitzhak, y todos estos jajamim aprendieron esto de que el viento afecta, Rab dijo que afecta a abortar, y Shmuel dice que afecta a la perla, y Rabbi Yohanan dice que afecta al semen, lo aprendieron del mismo versículo. Hay un versículo en Osea que nos dice lo siguiente, Kihu ben Achim Yafri, que eso lo vamos a explicar más adelante, y Avo Kadim Ruach Hashem, va a venir un viento de Dios del Kadim. ¿Qué significa Kadim? Ruach Kadim es viento del este, el caluroso, Veyevosh Mekoró, y se secará el vientre, o sea, abortará la mujer, Barminan, podrá abortar la mujer. Después de Veyehera Ma'ayano, Ma'ayan es cuando el Zera, ¿sí? El Zera, cuando entra en la intimidad de la mujer, que está en el lugar de la mujer, se llama el Ma'ayan. También el Zera se puede secar, ¿sí? Y por último, Huish se dice el versículo, Otzar kol keli hemda, que es kol keli hemda, Otzar kol keli hemda, una belleza, una piedra preciosa, que se refiere que se va a dañar, la perla del mar. Dice la Gemara, Amar Rava, Ati sura'ahu, de Daike Krae. Dice la Gemara, esto que dijo Rav Nachman bar Yitzhak, vemos que es del lugar de Sura, ¿sí? Una ciudad en Babel, que siempre son minuciosos en los versículos. Ahí está que él vino y agarró un versículo y nos explicó a qué se refiere cada cosa para explicar cada opinión. O sea que se enfocan en cada palabra y palabra del versículo. Vemos que Rav Nachman bar Yitzhak es de ese lugar. Mai kihu ben achim yafri. ¿Qué es lo que se refiere a la primera parte del versículo? Kihu ben achim yafri. ¿Qué se refiere a eso? Dice la Gemara Marraba, afilu shufta bekofina de mara rafia. Rabbi Yosef Amar afilu sikta bedafna rafia. Rabajá bar Yaakov Amar afilu kanya bekufata rafia. Dice la Gemara, tres explicaciones. Rabba dice que lo que se refiere al versículo al principio, que ben achim yafri, es que cuando viene ese viento del este caluroso, va a causar que inclusive la manija de madera que está metida en el hueco de una asada de metal, ¿sí? Un utensilio de tierra, ¿sí? Que por el calor que va a pasar, ¿qué va a pasar? Se va a agrandar y se va a salir la manija. No se va a quedar, el calor va a causar eso. Y eso es lo que se refiere Ben Achim entre dos hermanos, entre dos partes, ¿sí? Que estaban pegadas, se van a separar, ¿sí? Y la manija se va a salir. Esa es la explicación de Rab. Rabbi Yosef dice algo similar, pero por un ejemplo diferente, que un clavo que está en una pared se va a achicar, el hueco se va a agrandar y se va a caer de la pared, ¿sí? Porque se seca por el calor. Y por último, Rabajá bar Yaakov dice que se refiere que inclusive una caña tejida en una cesta, una cesta tejida por una caña, ¿sí? De mimbre, ¿sí? Se va a secar y se va a abrir toda. ¿Por qué? Por el calor se va a secar toda y la caña y la cesta que está tejida que está trenzada por la caña, se va a dañar. Eso es lo que se refiere Ben Achim Yafri. O sea que entre dos partes que estaban unidas, se va a secar, se va a humedecer, se va a agrandar, se va a achicar, no humedecer, se va a secar, se va a achicar y se va a las dos partes que eran como hermanos, que estaban pegadas, ahorita se va a soltar. Con esto acabamos el tercer perek de Masejet Gitin, perek Shelishi, Hadran Alach, Kol Haget. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.